Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 28 de marzo del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 20.43. Hemos tenido un rango en el overnight y durante la sesión entre 20.27 y 20.46, ya prácticamente llegando a zona de resistencia o de reacción del 20.50, y los operadores y el mercado en general están cautelosos ante un posible escalamiento de tensiones arancelarias globales, porque realmente después del anuncio de Donald Trump esta semana y el famoso día de la liberación estadounidense, el mercado está empezando a ponerse un poco nervioso con este discurso, y estaremos pendientes de lo que pueda suceder el próximo 2 de abril ya con el anuncio oficial de los aranceles recíprocos. También termina el aplazamiento de los aranceles del TEMEC, entre otras cosas que por supuesto pueden poner más aversión al riesgo en mercados emergentes como el mexicano, y precisamente se especula que puede haber una suspensión de aranceles para México. No hay todavía claridad al respecto, y el gobierno mexicano decidió no dar ninguna declaración hasta el próximo 3 de abril, así que estaremos pendientes también de la respuesta por parte de México y ver si respondería o no con aranceles o con otro tipo de represalias que puedan impactar sobre todo a grupos afines a Donald Trump. Y el día de ayer también Banco de México recortó 50 puntos base, su tasa estaba en 9.50 y bajó a 9%. Se anticipa otro ajuste por lo menos similar en el futuro de 50 puntos base, y esto podría llegar a presionar eventualmente al peso. ¿Por qué? Porque el diferencial de tasas de interés se va haciendo cada vez más pequeño entre México y Estados Unidos, y aunque la tasa sigue siendo muy atractiva porque seguimos teniendo una de las tasas más altas a nivel mundial de acuerdo al riesgo que tenemos como país, realmente es un riesgo rendimiento muy redituable. En la medida en la que se vaya cerrando esta brecha, seguramente esta oportunidad o la oportunidad como tal que tiene el mercado de invertir en un país en relativamente bajo riesgo y con buenas tasas de interés, se va a ir terminando poco a poco. Así que estaremos pendientes de lo que suceda respecto a esta noticia, y sobre todo ahora que salió precisamente el día de hoy también el PCE, que es uno de los indicadores favoritos para medir la inflación por parte de la Fed. En su general subió a 2.5% anualizado y el subyacente quedó en 2.8%, pero superaron las expectativas del mercado, y esto alimenta por supuesto temores inflacionarios. Esto lo está reflejando ya el peso mexicano, por supuesto, en la incertidumbre adicional al tema de los aranceles. Y con respecto a temas de lo que les decía de las tasas, seguramente estaremos viendo, insisto, próximamente otro recorte de 50 puntos base, y la expectativa del mercado para finales de año es que quede entre 8 y 7.5 la tasa de interés de referencia, así que todavía faltan un par de recortes. En la parte técnica, el peso mexicano y el peso dólar, el par como tal, ya consolidó el rompimiento del 20.30 como techo. Lo estábamos teniendo como techo y como pivote. Ahora buscará el siguiente nivel en el 20.50, que ya prácticamente hace rato lo tocamos, aunque no llegamos hasta 20.50. Recordemos que es más o menos un par de centavos, y dependiendo del tono del comunicado del 2 de abril podríamos ver presión hacia 20.70 o 20.85. Lo que les comentaba, seguramente no veríamos la misma reacción que antes, pero mientras los aranceles continúen vigentes y obviamente vaya afectando ya a la economía, seguramente podríamos empezar a ver presiones del tipo de cambio a niveles de 21, 21.30 e incluso más, dependiendo de cuánto tiempo se queden los aranceles aplicados a las economías, y evidentemente el rezago que pueda ocasionar precisamente a la actividad económica tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, en este caso, yo estoy recomendando que los compradores de dólares sí puedan optar por coberturas flexibles de derivados de tipo de cambio, donde tengan la oportunidad de participar a la baja por si pasa lo que hemos estado viendo últimamente, que se presiona el tipo de cambio pero vuelve a bajar. Entonces, participar agresivamente en esa bajada. Sin embargo, sí tener por lo menos una cobertura limitada en la parte alta, sobre todo, insisto, durante el tiempo de la volatilidad. Así que, y para el caso de los vendedores de dólares, aprovechar la volatilidad precisamente que se está causando o que se puede causar para comenzar a vender derivados en los techos, ¿no? O sea, quienes vendieron en 21.30 o en 21 siguen teniendo muy buenas coberturas. Hay que aprovechar estos rompimientos o estos picos por volatilidad que eventualmente regresan a su presión natural o de equilibrio. Entonces hay que aprovechar estos picos. Y otra cosa muy importante, y es la recomendación que también les doy, es un consejo respecto al tema de cuándo entrar a derivados. Oye,
Es que quiero el mejor tipo de cambio. Bueno, ¿cuál es el mejor tipo de cambio para ti? Porque si tú lo quieres comparar contra el mercado, pues el mercado siempre puede tener un mejor tipo de cambio. Entonces no es referencia. El mercado no debe de ser la referencia. La referencia debe de ser tu presupuesto, tu tipo de cambio objetivo y por supuesto siempre tener, además de por supuesto el presupuesto ideal o el tipo de cambio ideal, siempre tener un peor escenario. Es decir, no quiero comprar por encima de este precio o no quiero vender por debajo de este precio porque ya se compromete la utilidad de mi operación real, que es tu actividad económica habitual. Los mercados son parte del negocio, afectan tu rentabilidad, pero no es tu negocio per se. Entonces, insisto, pongan atención más que nada a la estrategia de sus tipos de cambio. Como bien lo comento y lo reitero, no sigan al mercado, hay que anticiparlo. ¿Y cómo los anticipamos? Bueno, pues planeando una estrategia de acuerdo a nuestros propios precios. Hay que planear estrategias, hay que ser preventivos, no reactivos ante el mercado. Entonces hay que estar al pendiente, insisto. Compradores de dólares, tomen coberturas flexibles a la baja con coberturas limitadas a la alza, y vendedores de dólares tomen coberturas, o les recomiendo tomar coberturas ilimitadas a la baja cuando tengamos un pico de tipo de cambio y quitarnos de encima un poco la flexibilidad a la alza, a menos que lo quieran y puedan, sus necesidades lo permitan, tener coberturas limitadas a la baja pero con participación a la alza. Y en fechas clave también es importante comentarlo. Bueno, pues el 2 de abril, próximo miércoles, ya se anunciarían prácticamente todos los aranceles que tiene Estados Unidos, pues poniendo ya desde hace par de meses. En las zonas de reacción, yo sigo dejando mi pivote en 20.30 hasta que cerremos el día de hoy. Seguramente lo podría mover a 20.50, pero yo lo sigo dejando en 20.30. La siguiente resistencia está en 20.50, posteriormente en 20.70 y después en 20.85. Y en la parte baja, si rompe a la baja el 20.30, sería 20.15 y 20 pesos. Y para terminar el episodio del día de hoy, vamos con un dato curioso que también nos sacará una sonrisa, aprovechando que ya es viernes, fin de semana. ¿Sabías que un pollo tiene el récord del vuelo más largo de su especie? En 1945, una gallina en Estados Unidos voló 13 segundos seguidos, cubriendo una amplitud de 90 metros. Aunque no planean como águilas, este salto sorprendió a todos. Un pequeño gran logro para estas aves que nos dan huevos y que también nos dan risa. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Nos escuchamos el lunes. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.